es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. Entre los bailarines y su danza, la vi cruzar a mediodía el huerto, sola como la voz en el desierto, pura como la recta de una lanza. Su idioma era una flor en la balanza, justo en la cifra, en el regalo cierto, y su hermosura un territorio abierto a la segura bienaventuranza. Nadie la vio llegar. Entre violines festejaban oscuros bailarines la Navidad del fuego y del retoño. Ay, solo yo la he visto al mediodía. Desnuda estaba y al pasar decía: mi señor tiene un prado sin otoño. Hermoso el poema, Gabriel. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Alberto? Hoy, vamos a ocupar del gran Leopoldo Marechal, este escritor tanto olvidado, ¿no? Tan diverso, poeta, extraordinario poeta, cuentista, dramaturgo, novelista. Y hablamos fuera de aire por qué no fue tan reconocida su poesía. Ha escrito, en las obras completas son 5 tomos y un tomo entero de 600, 700 páginas son de sus 6, 7 libros de poesía. Probablemente, ocurre, lo decíamos, con Borges también es más reivindicado como narrador que como poeta. Sí. Sin embargo, para mí fue un grandísimo poeta. Yo lo recuerdo y lo rescato sobre todo como poeta, reconociendo la diversidad de su obra, ¿no? Por supuesto. Pero tal vez, porque Marechal, en su producción poética, lo decíamos, ha evolucionado y ha sido diversa en el sentido de que tiene poemas clásicos, poemas canónicos, con métrica, respetando métrica, como este soneto que he leído, rima, métrica, ritmo, y tiene versos libres, tiene una poesía vanguardista también, una poesía en prosa, es decir, tiene, digamos, una gran diversidad poética y, la posteridad lo recuerda, lo decíamos también fuera de aire en otra oportunidad, que debemos hacerle en algún momento justicia al género lírico y debiéramos hacer un ciclo de poesía. Yo decía, bromeando, tal vez en otra vida, porque no nos alcanza el tiempo, pero porque los poetas son más fácilmente olvidados y olvidables en esta época, al menos. Que no se lee poesía. Que no se lee poesía. Tal es así que tenemos el caso de, no es el caso de Marechal, que es un escritor consagrado, olvidado como poeta, podemos decir. Pero justamente. Pero es un escritor consagrado. Hay otros que son directamente olvidados, así a secas. Un tanto opacado Marechal, después nos vamos a dedicar a eso. Un tanto opacado, también. O sea, es un escritor que está al nivel de cualquiera de los que venimos tratando y en algunos casos por encima pero bueno, eso pero por otras cuestiones más circunstanciales o políticas. Pero en el caso del Marechal poeta, olvidado como poeta, y en el caso de otros grandísimos poetas que solo son poetas olvidados, a secas. No hay, decíamos, casi ningún caso de ningún gran novelista olvidado. No encontramos una novela por allí perdida de un escritor, que sea buena. Sí encontramos grandísimos poetas que no han trascendido, o han trascendido muy brevemente o de manera muy corta en el tiempo y luego han sido totalmente sepultados por los años. Y en el caso de Marechal, ocurre esto, es olvidado como poeta, no se lo menciona, yo te diría casi nunca como poeta. Y fíjate que es interesante porque él sí quería sobrevivir como poeta, porque él, por ejemplo, cuando acompaña a otros escritores, cuando lo acompaña a Abelardo Castillo en Israfel, que lo prologa él el libro y lo apadrina de alguna manera, se refiere a Abelardo Castillo, que nunca escribió poesía, siempre como el poeta. Claro, como que era un nombre superior al escritor. Sí. Porque como dramaturgo lo llama poeta Abelardo Castillo. Claro. Es decir, él quería sobrevivir como poeta. Cuando un autor, dice Kundera, con una gran lucidez, habla de otro autor, siempre habla por carambolas de sí mismo. Claro. Él quería sobrevivir, él se reconocía poeta. La posteridad no lo recuerda. De hecho, en su obra Marechal nació en 1900 y murió en 1970, vivió exactamente 70 años, y empezó a publicar poesía en 1926 y publicó poesía hasta los años 60. Claro.
escribió solo 3 novelas muy esporádicas y muy separadas entre sí, escribió ensayos muy separados entre sí, escribió obras de teatro separadas entre sí, pero él era un poeta, digamos. Él era un poeta digamos, sus primeros libros de poesía, Los Aguiluchos, Días como flechas y demás, Odas para el hombre y la mujer, son libros muy tempranos, de los 20 y pico de años de él, en donde se sucedían libros de poesía de altísima calidad. Bueno, Sonetos de Sofía, cuando escribió los Sonetos de Sofía, no había publicado nada en prosa todavía, y claro, ya te llevaba 5 o 6 libros de poesía. Era un poeta, no, aparte del... Y este poema es de una estatura suprema, en el sentido de que no solo desde el punto de vista canónico, del ritmo que es impecable, de la métrica que es impecable, sino de la condición contemporánea, porque si bien él toma un formato como el soneto que nos acompaña desde Petrarca, pasando por Garcilaso en nuestra lengua hace 600, 700 años, su fondo, sus matices son profundamente contemporáneos, sensuales, contemporáneos, y no hace poesía anacrónica. Claro. No hace un soneto anacrónico, no imita a Quevedo. Es decir, podría haberlo hecho. Hubo quienes en esos años lo hacían. Él no, él da testimonio de su tiempo, es profundamente vanguardista en su preocupación metafísica también, en su interpelación en el poema y además, diría yo, en la combinación semántica de sus palabras, pero lo hace con un formato canónico de impecable factura, logra todo. Claro. Digamos, es un poeta con mayúsculas. Bien. Bueno, para diversificar un poco, no para olvidarnos del poeta, que quizás sea la mayor virtud de Marechal. Marechal fue, bueno, Antígona Vélez básicamente como dentro de su dramaturgia lo más importante. Fue un gran novelista de 3 novelas, pero de 3 novelas muy reconocidas, con mucha diferencia de tiempo de publicación entre una y otra. 1948 publicó su primera novela, que estaba en Buenos Aires. 1965 El banquete de Severo Arcángelo, que es la que traje acá para recomendar especialmente porque es la más desconocida de las 3. La tercera es Megafono a la guerra, de 1970, que se publicó, no sé si unos días antes de morir o unos días después de morir, de 1970. Me parece de las 3 esta la mejor, una novela fantástica, de las mejores, bueno, de las mejores que se han hecho, como La pérdida del reino de Bianco, o El sueño de los héroes, o bueno, cualquiera de nuestras grandes novelas argentinas. Y después sus pocos cuentos, porque no ha publicado muchos cuentos, algunas fábulas y sus ensayos. Sobre todo, tiene varios libros de ensayos, pero sobre todo su último libro de ensayos, Marechal, durante los años 60, estuvo, no sé si prohibido, pero estaba muy al margen de las letras. Había quedado del otro lado de la línea, junto con sus contemporáneos escritores de la línea de sur, digamos, de donde procedían todos, y publicó un libro que se llama Cuadernos de Navegación, ascenso y descenso del amor por la belleza, bueno, infinidad de cuentos, y sobre todo uno que me interesa particularmente y del que he hablado infinidad de veces, inclusive he hecho un encuentro literario allá por el 2021, que es Autopsia de Creso. Autopsia de Creso es un no muy extenso ensayo en forma de carta, escrito a un tal Carlos Velasco, como quien le está contando una anécdota, y ficcionalizando una serie de personajes para contarnos sociológicamente, históricamente, culturalmente, los últimos siglos del desarrollo de la humanidad y cómo hemos llegado hasta acá y por qué hemos llegado, y hasta aventura alguna posibilidad de salida. Y me parece, no voy a entrar en detalle del texto leyendo fragmentos, aparte no lo tengo marcado, pero me interesa más dar el espíritu general y sugerir su lectura. Es un ensayo relativamente corto, 20, 25 páginas. Me parece lo más alto del pensamiento nacional. Cuando hablamos de pensamiento nacional, hoy esto está bastante lavado por visiones, no sé si decir progresistas o decir...
Pero hoy está muy lavado o muy pegado a determinadas cuestiones coyunturales o a determinados fracasos argentinos que pueden contaminar esto que estoy diciendo o pueden desnaturalizar esto que quiero decir. Pero me parece, como pensamiento argentino, con una mirada universal de la historia de la humanidad en términos sociales, políticos, históricos, culturales, lo más alto donde ha llegado nuestra ensayística, aún más que otros grandes ensayistas y otros grandes historiadores que hemos tenido, compactado en una especie de ficcionalización, en una carta, en 20 páginas, por un poeta. Sí, claro. No, y que tiene un rigor sociológico, me parece. Sí, absolutamente. Fundamental, porque hay una mirada sociológica de la historia muy lúcida, muy acabada y superadora, porque está más allá de la jerga sociológica. Precisamente es la visión sociológica de un poeta. Claro. Que de algún modo ilumina como faro, porque entrevé, el poeta lo decimos siempre, el poeta como un medium entrevé algo de la realidad que a lo mejor el resto de los mortales no vemos todavía. Claro, es más riguroso que un sociólogo, pero a la vez saltea cosas que considera inútiles. Por ejemplo, hay algo que esto viene de un antropólogo francés que se llama Georges Dumézil, que yo he leído mucho, y antiguamente viene de Giambattista Vico, este gran filósofo italiano, que es esto de cuáles son las clases o las estructuras sociales que perduran en el tiempo independientemente del sistema que se aplique, ¿no? Sí, de la coyuntura superficial. Claro. Entonces, Marechal ve esto y arma una estructura en donde podemos advertir que siempre hay alguien que se encarga de lo sagrado, sea lo que sea esto, mal o bien. Siempre hay alguien que se encarga del orden, mal o bien. Siempre hay alguien que se encarga de la producción de sentido, de la producción de bienes, de la producción agrícola en algún momento, de la producción tecnológica hoy. Y este momento tiene, como se fue trasladando ese poder de lo sagrado a lo secular, a lo secular, y de lo secular a lo que él llama el burgués, a Creso, que es este tercer estado social. Este tercer estado social ahora gobierna la sociedad, entonces necesita un ayudante a que explotar, pues aparece el personaje Gutiérrez, que es muy simpático, lo llama Gutiérrez, que en esa época en Buenos Aires era prácticamente un apellido como los Funes o los Lucero en nuestra provincia de San Luis. Ahora, es muy interesante como cuando uno rastrea cualquier historia de cualquier época, en cualquier lugar, en cualquier libro, en cualquier texto, cualquier fuente y cualquier perspectiva ideológica, se va a encontrar con esos tres estados de alguna manera. Y ahí está lo esencial. Es una lectura estructuralista, claro. Claro, si no, uno diría, no, bueno, tal cultura australiana que tiene 4.000 años y que no sé qué, no tenía un aspecto sagrado. No, ¿cómo no tenía un aspecto? Tenía un aspecto sagrado. ¿Acaso no estás de acuerdo? No tenía un orden, no había un orden secular, sí, digamos, el patrimonio de la fuerza. El patrimonio de la fuerza. Y no había quien producía, no. Están siempre. Esos tres elementos y están de una manera dinámica. En una tensión, claro. En una tensión en donde si lo que prima es trascendente, universal y sobre todo humano, probablemente se genere una armonía como en algunos momentos de la historia se generó. Cuando se tensiona, él explica, fundamenta, hace toda una genealogía de cómo se fue tensionando y cómo nos llegó hasta acá. Es decir, cómo se rebeló el orden contra lo sagrado y quiso ser sagrado el orden y cómo se rebeló el burgués, la burguesía, del orden, porque no tenía ya la sustancia sagrada, entonces se aprovechó como que vienen como produciéndose subordinaciones que terminan acá, y que lo interesante que en lo anteúltimo del ensayo dice, el señor Marx espera que Gutiérrez se rebele contra otro, pero Gutiérrez no es un ente permanente de todo este proceso. Claro. Hay tres. Él es el ayudante de Creso. Claro. Entonces esto es una ilusión del señor Marx que no se va a producir. Y es muy interesante cómo cuando él plantea las soluciones, incluye a determinados tipos de socialismos. Habla de un socialismo cristiano, habla de un socialismo como posibilidad, es decir, no lo excluye a Marx como pensamiento. Inclusive explica el marxismo en un parágrafo, está dividido en 54 parágrafos, en uno de los parágrafos explica el marxismo y dice, es una filosofía económica que habla de la justicia y bienvenida por la época en la que vino, muy injusta.
pero después es una filosofía equivocada por esto, por esto, por esto, por esto. Pero después de todo eso, entre las opciones finales, un socialismo nacional o un socialismo cristiano son las opciones que plantea, no como una violación a la propiedad privada en sentido capitalista, sino como un sentido de justicia a los tiempos que corren. Claro. Es decir, cómo aún en la solución nos tenemos que adecuar. Puedo hacer esto lo puedo historiar de una manera, digamos, este texto podría estar escrito, me pongo en el lugar de Marechal. Yo podría haberlo escrito hace 4.000 años, ahora o dentro de 4.000, pero la solución que tengo que dar es para ahora. Claro, no puedo dar la solución. Y ahí hay una adecuación rápida al final que es maravillosa. Recomiendo Autopsia de Creso, 1966, perteneciente a Cuadernos de Navegación. No sé, Gabriel, si querés comentar algo de esto. Sí, me parece puntualmente interesante porque justamente tiene una visión estructuralista de cierta sociología estructuralista que más allá de las coyunturas puntuales de cada tiempo histórico, rescata estructuras de poder que han acompañado a la humanidad o a la civilización desde siempre, de algún modo por lo menos desde el periodo histórico, y que no excluyen Oriente ni excluyen la prehistoria, lo anterior a lo que conocemos como, digamos, de los egipcios para atrás cabe también esto. Cabe también, o de entiendo los yo que sí. Atrás. Sí, no conocemos en el periodo prehistórico a lo mejor tan acabadamente forma de producción y las variables que organizaban la sociedad en torno a la producción, pero al menos desde el periodo histórico esto es muy riguroso, me parece, y además que es iluminador porque tiene esa visión poética también, y redentora de algún modo, que permite integrar aspectos que a lo mejor en el maniqueísmo de nuestro tiempo se ven disociados, esto que decimos siempre. Es muy fácil caer en juicios maniqueos sobre determinadas posturas históricas o corrientes filosóficas, y a lo mejor una lectura en ese sentido profunda es superadora, es reveladora. A mí me parece porque un inclusive texto muy importante. El juicio, digamos, Creso es aquel que produce y distribuye la riqueza, dice él. Claro. Y esto existió siempre. Sí. El tema es si lo hace bien o si lo hace mal. Claro. En estos tiempos materialistas, nihilistas, antirreligiosos y demás, obviamente lo hace mal porque está esa ascendencia, porque contagió su vicio latente a todo el resto de la... Pero no hace un juicio de... Digamos, no puede no haber alguien que produzca y distribuya la riqueza. Por supuesto. No puede haber alguien que se encargue de la... Inclusive, la primera gran crítica es al orden sacerdotal, porque el orden sacerdotal es quien por torpezas propias se deja arrebatar en la primera subordinación, más o menos allá por el Renacimiento. Pero me parece muy interesante... Porque Marechal es un autor católico, estuvimos hablando de esta cuestión de los escritores como canalizando su metafísica de alguna manera, es un autor católico que encuentra ahí, más allá de su coyuntura política, de escribirlo en un momento de mayor oscuridad de su obra, 66, en el 66, de situarse en ese lugar para encontrar ahí el equilibrio, digamos. Entonces... cuando hace toda esta descripción introductoria a través de los parágrafos y nos lleva a un momento en donde está al borde de criticar el capitalismo de una manera salvaje y cruel, lo hace con Marx, se equilibra, y el lugar que encuentra en el medio, y que si lo rastreamos o lo releemos, que es como la figura en el tapiz desde que comienza hasta que termina, es... vamos a decirlo brutalmente, la doctrina social de la Iglesia. Digamos, es su catolicismo. Digamos, de su catolicismo se puede explicar cualquiera de sus... No las categorías estructurales que funcionan para cualquier lado, tenga uno la fe que tenga, sino cómo utiliza esos datos estructurales, cómo los describe. Para leer la historia. Para leer la historia. Claro, me parece. Bueno, lo dábamos en Historia del Arte. Claro. Este texto como estructura. Sí, en Historia de la Cultura. En el estudio tenemos algunos... En la Historia de la Cultura era, más precisamente. Historia de la Cultura. Historia del Arte, la civilización y la cultura. Y yo lo usaba el texto porque te da un marco, te arma una línea de tiempo imaginaria o no tan imaginaria. Que permite después incluir coyunturas. Claro, y uno después metía Renacimiento, metía Barroco, metía... Sí, pero es una estructura que, por eso digo, me parece que lo superador de este texto es que hace una lectura de la historia muy lúcida. Claro. Muy lúcida. Muy lúcida, muy sintética y muy conceptual y entendida, fácilmente de entender. Sí, fácilmente. Al principio se puede llegar a confundir por el rasgo... epistolar, por cierta ironía y juego de palabras. Yo te dije que Carlos Velasco existe. Sí. Vos sabés que existe, porque era un escritor
editor también. Y fue quien tuvo, yo no sé si no hizo una edición, la primera Por ahí edición. él le estaba pidiendo con esta carta que le publique esto. Antígona Vélez, porque él tenía los originales, los manuscritos de Antígona Vélez. Mirá vos. Yo los vi, me los mostró, yo lo conocí, yo joven, el viejo, Carlos Velasco. Claro. Era un hombre igual algo menor que Marechal. Marechal tendría hoy 124 años. Nació en 1900. Claro, tal cual. Este hombre tendría hoy, si viviera, que ha muerto... 110. No, 90 y pico, o 100, digamos. Yo lo conocí de 70 y pico hace 30 años, tendría 100 años. Carlos Velasco. Pero había sido amigo de Marechal, tenía un sello editorial y Tierra Firme, y tenía los originales de Antígona. Bueno, y fue dedicado a él un ensayo tan un hombre genial como... menor respecto de Marechal, un tipo más desconocido, pero seguro. Probablemente amigo. Claro, de Marechal, sí. Bueno, para cerrar, recomendamos Autopsia de Creso y sus ensayos, El banquete del Severo Arcángelo como novela, todo su poesía, Antígona Vélez como su dramaturgia, y como decimos siempre, hay un encuentro literario sobre Autopsia de Creso, también hecho en el 2021, para los que quieran ver en este mismo canal de YouTube, Lectores 4.0, para los que quieran profundizar un poco más sobre esto que hablamos hoy con Gabriel. Y bueno, seguimos la semana que viene con el último episodio del año, la semana que viene. Gracias, Gabriel. Gracias, Alberto. Chao. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0, para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.